Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. He estado empezando a hablar y he tomado notas de este libro en base a la experiencia que también Dios nos ha dado a través de los años. Y creo que es un libro importante, sobre todo porque es un hombre que está como pastor asociado de un pastor. Y él ha estado cuando menos 15 o 16 o 17 años al servicio de este pastor, haciendo lo que el pastor, lo que él podía hacer. Y ahora su ministerio ha florecido de tal manera que él viaja a diferentes partes del mundo, pero sigue ahí en esta iglesia. Y él habla de cosas muy interesantes que necesitamos aprender cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos un llamamiento de Dios para cumplir una función en la iglesia. ¿Me están escuchando? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Normalmente vemos que aquí en el mundo se habla que la iglesia evangélica, que la iglesia católica, que la iglesia ortodoxa, que la iglesia mormona, que la iglesia esto. No hay tantas iglesias, definitivamente no. La iglesia de Cristo es una. Aquí hay más de 500 miembros, pero es un solo cuerpo el mío. La cabeza de la iglesia es Cristo, dice la Biblia. Y todos los demás miembros de la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes conforman la iglesia de Cristo? Todos los que se han arrepentido de sus pecados y se han entregado al Señor. Mientras alguien no lo haga y siga en sus ondas, Dios no puede. No es que no lo quiera aceptar, simplemente Dios va a respetar la libre voluntad de cada uno. Si uno quiere seguir pecando y ensuciándose como el cerdo, Dios lo va a dejar. Pero si alguien dice, Señor, ya me cansé de pecar, como un día yo le dije, ya estoy, porque estaba asqueado, vacío, miserable, desesperado. Aparentemente yo lo tenía todo, dinero, fama y muchas cosas, pero era un miserable. Hasta que un día en el año 64 dije, Señor, ya me cansé de pecar, perdóname y te entrego mi vida. Voy a hacer todo lo que tú me digas. Ese día nací de nuevo. Ese día ingresé a la iglesia, y no de Iztacalco, sino a la iglesia universal. ¿Quiénes conforman la iglesia universal? Todos los que viven, que son cristianos ahora de verdad y que viven en este tiempo, y los que ya murieron. ¿Me están escuchando? Sí, pero ya se murieron, ya se fueron. No, dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aún en el infierno muchos van a estar vivos, y están vivos, muchos están esperando el día del juicio final. ¿Se acuerdan que los señores sacerdotes nos enseñaron algo de eso? Cuando éramos niños, muchos nos enseñaron el catecismo del padre Ripalda. Yo agradezco a Dios y retengo lo que los sacerdotes me enseñaron, algo que está de acuerdo a la Biblia. Lo que las monjitas me enseñaron, lo que los catequistas. Lo que no está en la Biblia, yo lo he hecho a un lado. Como cuando vamos a comernos un pescado al mojo de ajo. ¿A cuánto les gusta el pescado al mojo de ajo? Un pescado de este tamaño, ¿verdad? Guachinango, lo que sea, al mojo de ajo. Lo único que me pasa a mí cuando yo como pescado al mojo de ajo, me saca a mi esposa de la recámara. Y por eso cuando yo quiero un pescado al mojo de ajo, le dije, vamos a comer los dos, porque así ya no me echan afuera. De veras, porque el ajo es tremendo, pero qué bueno es el ajo, ¿no es cierto? Bueno, lo que quiero decir es que Dios no es un Dios de muertos. Muchas gentes están esperando el día del juicio final. ¿Sabía eso? Si fueron malvados y nunca se arrepintieron, están esperando el día del juicio final. Dice el Señor Jesucristo, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Esta es la verdad bíblica. Algunos dicen, pero ya es que ya después de muerte ya se acabó todo. ¿Será cierto? Ven ese epitafio de San Agustín ahí en los panteones. ¿Lo han visto? Si no, obsérvenlo. Dice, postraos, aquí la eternidad empieza, y aquí es polvo la mundanal grandeza. Así que cuídese. Si usted, hombre o mujer, no ha entregado su vida al Señor, no ha arreglado su vida con el Señor, escúcheme bien, no quiero ser pesimista, pero la muerte lo puede sorprender en cualquier momento, y se acabó la oportunidad. Yo fui un necio que no quise aceptar esto, porque me parecía de evangélicos, de aleluyas, de protestantes. No. Y por muchos años yo lo rechacé. Pero bendigo a Dios que esa anciana 6 años estuvo moliéndome, con su encina, con su truje, hablándome de la Biblia, hasta que el Espíritu Santo me enseñó, me reveló la verdad. Así que la iglesia de Cristo, los que ya partieron con el Señor y son miembros, eran cristianos, están esperando ese momento en que los demás miembros de la iglesia lleguen para irse para siempre con el Señor.
Vamos a cuidarnos, los que estamos vivos. Vamos a leer allí en la carta de San Pablo otra vez, de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 31. Y vamos a leer antifonalmente este pasaje. Quiere decir, un versículo y otro, usted, y así uno y uno, hasta finalizar la lectura. Nos unimos en el último versículo. Dice primera carta de San Pablo a los Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Saben cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia del Señor? Es cumplir con nuestra función y establecer en este mundo, principiando desde esta ciudad o desde nuestro pueblo, estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra, no solo de lengua, sino con hechos. Hay un jovencito niño que fue escogido, sacó un premio, iba a estar con el gobernador, va a estar con el presidente Fox. Es a nivel escuelas, no sé si secundaria, pero alguien le dijo, allí donde vas a estar, predica el evangelio. Le dije, no. Haz lo que los maestros, el discurso que te han hecho y que vas a dar, hasta ahí nada más. Ahora, si ya el señor gobernador te dice, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Y por qué esto? Porque soy cristiano. Ahí testifican. Que el presidente te dice, oye, pero tú no eres igual que los demás. Bueno, porque soy cristiano. Su madre me decía, él es muy radical, él dice, yo soy cristiano, yo soy de convivencia. Jovencito, yo no sé si tenga 12 años, va a representar a Oaxaca. Pero le dije, ¿sabes qué, hijo? Aunque no hables, tus hechos van a hablar más alto que tus palabras. Y en muchos cristianos, sus hechos malos hablan más mal del evangelio, aunque lo prediquen. Y eso debemos cuidarnos. O somos la sal de la tierra o no somos. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Si la luz pierde su resplandor, ¿para qué sirve? Para nada. Una luz va a alumbrar a los demás, va a encaminar a los demás, va a librarlos de los peligros. Y Dios nos ha dado una responsabilidad. En la mayoría de las iglesias, los pastores y líderes llevan sobre sus hombros el grueso del trabajo ministerial, y es por eso que se escucha de tantos ministros que se han quemado. Ya se acabaron. Este caballero dice, da su testimonio en una parte de este libro, dice, llegué a la iglesia Ágape en Irak 2 semanas después de que la iglesia, si no se pronuncia bien el inglés, discúlpenme, yo le estoy haciendo el cuento, como aquellos que hablan de Shakespeare, algunos dicen así, pero es Shakespeare. Bueno, llegué a la iglesia Ágape en Rock 2 semanas después de que la iglesia comenzara en mayo de 1979. Se ríen de mi inglés, ¿verdad? A ver, después los voy a poner a hablar en mije, a ver si me... Enseguida que llegué, comencé a involucrarme. Decidí hacer todo lo que estaba a mi alcance para ayudar al pastor Happy Caldwell, algo así, a cumplir su visión para la iglesia. En 1982 comenzamos una escuela de misiones con el fin de alcanzar hasta lo último de la tierra. Mi llamado consistía en dirigir la escuela y colocar nuestros misioneros en el lugar donde el Señor nos dirigiera. Una noche, en 1983, el Señor me llevó a leer la historia de David y Saúl. Abrí la Biblia en primer libro de Samuel 16:21. Y leí, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl. Saúl era el rey, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. En aquel momento el Señor me dijo, hijo, está hablando a este caballero,
te he llamado para que seas el pastor, el escudero del pastor. ¿Qué hacía un escudero? ¿Cuál era el trabajo de un escudero? En la antigüedad un escudero llevaba a la batalla el escudo de su líder. ¿Sí se acuerdan de los escudos? Era diferente lo de los romanos y de los demás. Eran cosas que cubrían el cuerpo, o cuando menos el rostro. Detenían las lanzas y toda esa cosa. Un escudero llevaba a la batalla el escudo de su líder, y de ser necesario daba su vida en lugar de aquel a quien servía. Dice este pastor: para mí el escudo representa la visión que Dios hizo nacer en el corazón y la vida del pastor. Esa noche el Señor le dijo: hijo, corre con la visión que yo le di al pastor, y yo me encargaré de que la tuya se cumpla. Ya llevo 15 años, no sé cuántos años tiene que escribió este libro. Dice: ya llevo 15 años en este ministerio y estoy viendo cómo Dios cumple fielmente su llamado para mi vida. Estoy floreciendo allí donde Dios me plantó. Y Dios está llamando a muchos cristianos para que se conviertan en escuderos de sus líderes, y por supuesto del uno por el otro. Debemos comenzar a trabajar en equipo para hacer que el reino de Dios avance sobre esta tierra. A veces muchos creyentes tienen la idea: pues por eso le damos los diezmos a los pastores, por eso cooperamos, por eso esto, que lo hagan los líderes, que como diciendo: yo no tengo ninguna responsabilidad. Escúcheme bien, cada uno del miembro del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. Ya Pablo nos los explica. Ilustra la iglesia con el cuerpo de Cristo, con nuestro cuerpo. ¿Ustedes creen que en mi cuerpo haya un órgano que no esté funcionando? En estos días pasados creo que un joven murió y donó sus órganos. Creo que alcanzaron casi para 90 personas. El corazón lo enviaron a Monterrey y no sé qué otras cosas, y otros recibieron órganos de este muchacho. Salvaron muchas vidas. Esas personas estaban a punto de morir, pero un órgano que les donaron, eso los hace vivir. No solamente el corazón, sino el hígado, los riñones y tantos otros órganos. Hay quienes inclusive hasta comercian con los órganos humanos. Hay traficantes de órganos, pero también hay otros que inclusive dicen: yo vendo mi riñón para sacar dinero. Mientras yo esté vivo, yo quiero estar completo. Perdóneme, soy pastor, pero quiero estar completo. Si algún día Dios, cuando ya me llame a su presencia, quiero donar mis órganos, que se regalen, pero ya es porque ya el Señor me dijo: hasta aquí, ahora te necesito allá arriba. Pero vean ustedes, si en su organismo, en su cuerpo hay un órgano que no funciona, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar y va a estar encamado. Hay muchos, por eso están llenos los hospitales. Yo me levanté desde las 7 de la mañana, me fui a dormir hasta las 11 de la noche, 12. ¿Y saben qué le estuve dando gracias a Dios? Gracias porque no me he sentado casi, y estas piernas me han sostenido todas estas horas. A veces ni siquiera le damos gracias porque nos podemos mover, porque estamos bien, porque nuestros pies nos llevan de aquí para allá, y a veces somos tan mal agradecidos que nunca le damos gracias a Dios por nuestra salud. Yo creo que debemos cambiar de actitud. Ese joven Alexis Bustillo quisiera con todo su corazón que le dieran sus 2 piernas, pero si un órgano no funciona en nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar y hasta morir. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y si usted no funciona, usted puede morir. Y por eso muchas iglesias están enfermas, porque hay miembros que no están funcionando en su debido lugar. ¿Saben qué ha pasado aquí? Algunos se han ido de aquí porque dicen: no aprecian mi ministerio, no reconocen mis dones, y me voy, y se han ido muchos. Escúcheme bien, todo tiene su tiempo, y si Dios te ha plantado en una iglesia, allí donde Dios te ha llamado, allí debes estar. Si tú eres de aquí de Convivencia, aquí debes estar, aunque el pastor no te pele, porque así dicen: a mí ni el pastor me pela. En palabras vulgares, ¿no? O dichas corrientemente. Pero Dios sí te pela, porque Dios te ha puesto una responsabilidad. Dices: pero que ya soy viejita. Pues ponte a orar. Si no puedes ir a los pueblos, ni a los hospitales, ni a las cárceles, allí en tu casa, ponte a orar e interceder por los que están por la iglesia del Señor. Hace algunos meses una dama me dijo, es una señora ya grande, y me decía: fíjese que yo estaba en hospitales, pero yo salía, terminábamos muy noche, 10 y media de la noche, 11, y un día me iba para mi casa y unos muchachos me arrebataron mi bolsa, me lo quitaron, pero otros salieron en mi defensa. Le dije: ya no vaya, dígales que no puede.
pero es que quiero servir al Señor. Póngase a orar allí en su casa, porque es sola, ni sus hijos la acompañan. A las 10:30 de la noche, una mujer sola y caminando, así que hay tantas cosas que hacer. Ya anunciamos que hay muchos ministerios en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso? Pero, escúchenme bien, ni el 10% de los creyentes está trabajando. Los demás miembros, ¿qué están haciendo? Yo entiendo que a veces ignoran el llamado o la función a que Dios los ha llamado para este tiempo. Otros dicen, es que el diablo es tan astuto que dice, tú qué vas a saber, ni hablar sabes, ni esto ni aquello. ¿Saben quién me ganó? Una anciana, en aquel entonces era como de 65 años, chancludita, de rebocito, con su canastita, huérfana desde niña, sirvienta toda su vida, nunca fue a la escuela, y con su ancina y con su truje me estuvo moliendo 6 años, hasta que el Espíritu Santo, a través de sus palabras mochas, me convenció de la verdad. Una anciana, analfabeta, pobrecita, de rebocito, de canastita. Yo en aquel entonces iba al espiritismo y estaba en las cátedras de los espiritistas, y que llegaba Abraham, y que llegaba la Virgen, y que llegaba no sé cuántas cosas. Puro cuento. Yo iba a las cátedras, a las limpias. ¿Cuántos se ensuciaron eso? Yo iba a las limpias cuando menos 2 o 3 veces a la semana, con pirul, con poleo, con flores rojas, y por aquí, por abajo y por todos lados. Y luego lo echaba en la lumbre allí en el brasero, y mire cuánta sal le han echado. Pues las ramas de pirul estaban cayéndose, pero mire la sal. Y luego me hacían con el huevo, me limpiaban con el huevo por todas partes. Me lo quebraban en el vaso y mire nomás, lo tienen atravesado con un alfiler y esto y aquello. Y luego me echaban las cartas. Y al final me echaban los perfumes de 7 machos, de esos que compran por galón. 7 machos pero muertos. Me echaba, híjole, ¿saben? Cuando yo salía a la calle los perros le hacían así, ni se me acercaban, pero yo estaba metido en eso por no conocer esta bendita palabra, y tenía males y males y males y males y males. Hay algunos que dicen, pero es que ahí me sanaron, me curaron espiritualmente, me hicieron una operación espiritual. Cuernos. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo es el autor de la enfermedad, y cuando quiere matar al hombre le mete la enfermedad. Y cuando se van a esos lugares a donde dice que curan, que es en trabajos limpios y negros, el diablo lo único que le hace es aflojarle el tornillo, pero lo deja metido en esas ideas. Así que cuando yo conocí a esta señora así chancludita, yo decía, Dios, se me hace que estas son medias brujas, Señor, guárdame, no me dejes que me engañen, Señor. Porque la primera vez que yo los saludé, señores, buenas tardes, vine a saludarlos porque me voy, es que vinimos a orar por su hermano, el pastor nos mandó, y las vi así, dice, léanos la Biblia. Digo, bueno, aunque vino por un documento, pero lo voy a leer. Yo ya quería salir. Leí la Biblia y decía, qué bonito habla este libro. Me dieron un libro de Proverbios, precioso, precioso. Ya tengo que enseñarle a mis amigos. Y estuve pensando así mientras leía la Biblia. Digo, bueno, pues aquí está. Muchas gracias, nos vemos, compañeros. No vamos a orar, joven. Y luego se va. Incline su cabeza. Cierre sus ojos y vamos a una oración, y luego se va. Dije, estas viejas, mientras yo inclino mi rostro y cierro mis ojos, me sacan polvos mágicos de su canasta para que yo quede atontado de sus ideas. ¿Sabe lo que hice? Hicimos la oración y ya se oraron tranquilamente. Mira, más fácil ir a esos centros que conocer la palabra, porque el diablo no quiere que el hombre y la mujer conozcan la verdad. La verdad está en la Biblia, la verdad es Cristo. Él es el camino, Él es la vida. Si usted no conoce eso, no conoce nada. Así que me ganó una anciana analfabeta. Cada vez que yo salía en los diarios de la Ciudad de México, como el Cristo en grandes portadas y cosas, decía, salva a este hombre, envía un hombre valiente, un hombre que sepa hablar, uno de tus paladines, uno de esos hombres valientes, háblale. Y cuando por las cosas de Dios yo llegué y supo que estaba en la casa de Cristo de Iztapalapa, se empezó a temblar y dijo, Dios, yo te había dicho que fuera un hombre valiente, un hombre que supiera hablar, y ahora ¿qué le digo a este hombre? Señor, ayúdame. Así es Dios. 6 años. Bendigo a Chuchita, ya está con el Señor. Así que Dios nos ha llamado para ser escuderos y que allí donde estamos podamos fructificar. El primer principio para lograr la longevidad en el ministerio o en el llamado que tenemos delante de Dios es que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado. No los ha llamado el pastor, no los ha llamado una organización eclesiástica. Allí en San Mateo 13, 37 y 38 dice, respondiendo él les dijo,
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. ¿Qué son los hijos de Dios? Buena semilla. También hay mala semilla, la que siembra el enemigo. Pero nosotros en las manos de Dios dice que nos siembra como buena semilla. Aquí podemos ver nosotros en este pasaje de San Mateo 13, 37 y 38, que en las manos de Dios somos semilla y que el mundo es su campo. Él desea que nuestras vidas en sus manos y que le permitamos plantarnos en el mundo. Dios determinó el tipo de semilla que eres y dónde debe plantarte. En el mundo, ¿cuántas semillas hay? Miles y miles y miles de semillas. No solamente las que comemos, no solamente las que disfrutamos como frutas, sino hay infinidad de semillas y todas cumplen una función. Qué agradable para mí. A mí me gusta el apio, que lo rebane mi esposa después de purificarlo con no sé qué le echa, y me lo rebana, le pone crema, le pone nueces, le pone manzana, le pone, y vaya, oiga, es una comida exquisita. Y sobre todo el apio es muy bueno, como todas las legumbres, ¿no es cierto? Pero ahora nos ha llegado grasa y grasa y grasa, y que y que la pizza y que esto, pura grasa y pura grasa. Y hay algunos que les gustan todavía los biuses. Cuando yo llegué a Oaxaca, nos íbamos al Sachilac, creo que eran los viernes o no sé cuánto, jueves, usted bien sabe, ¿no? Y que a los biuses, y yo no los veía en el caso, y saliendo del caso y calientitos todavía, hasta le escurría la grasa por aquí, cuando se lo estaba comiendo en un taco. ¿Cuánto daño nos hacemos al organismo? ¿No es cierto? No solamente que nos ponemos de más talla, sino atentamos contra nuestra salud. ¿Me explico? Aunque algunos pasados de peso se defienden, pero debemos cuidar nuestra salud. A veces comemos con los ojos, dice, ¿verdad? Todo lo que ven nuestros ojos comemos. Dios nos ha escogido como semillas. En sus manos Dios nos va a plantar donde Él quiera. No vamos a compararnos con el maíz, el frijol, el arroz y toda esa cosa. Pero en sus manos somos semillas, semillas diversas. Dios siembra diversas semillas. Así estaba en la mente de Dios. Él planificó nuestras vidas antes de que el mundo fuese creado. Y ahora Él quiere plantarnos a cada uno de nosotros para que podamos comenzar a florecer y a llevar fruto a su debido tiempo. A veces, cuando yo estaba recién convertido, le dije, yo nací en una iglesia pentecostal muy legalista, donde las damas era un velo riguroso, donde no se pintaban, donde se ponían aretes, donde no usaban collares, donde andaban chancludas, y la más chancluda y la más feita era la más cristiana. Y perdónenme, no es una ofensa, ni reniego de eso, no voy a criticarlos, pero yo me empezó a sacar el Señor a gentes como ustedes, bien vestidos, con su manita de gato, porque como decía el hermano Kenneth Hagin, un día los pastores le dijeron, hermano, háblele a las mujeres que ya no se pinten, que no se pongan sombras por aquí, sombras por allá, y que no se enrimen y no sé cuántas cosas, y bilé y todo eso, y no se enchinen. ¿Saben? Este hombre sabio le dijo, oiga, si apenas me sé vestir yo, y ahora quiere que yo le diga a las damas cómo se deben vestir. Y les voy a decir por otro lado, hay hermanitas que necesitan su manita de gato. No se los dijo así, pero citan su afeite, ¿no? Dice yo Rosas, que también conoció al Señor en una iglesia así legalista. Dice que se estaban sentados los hombres, y cuando entraba una mujer bien presentable y bien afeitadita y bonita, dice que los hombres se levantaban y hasta la veían a dónde se iba a sentar. A veces los pastores cometemos ese error, pensamos que la santidad se manifiesta por lo exterior. La santidad se manifiesta en lo interior, pero también debe manifestarse en lo exterior, por supuesto. Imagínense que ahorita las damas vinieran con un parche nada más aquí. No nos dice la Biblia, dice que las mujeres deben vestirse con pudor, con vergüenza, ¿verdad? La Biblia tiene la palabra en la razón. Aunque los hombres a veces quieren mostrar todos los vellos que trae aquí, sería una vergüenza, ¿no? Como changos. No, hay límites. ¿Tienen un chango por ahí? Perdón por los callos que pise. Yo le dije a Dios cuando estaba recién convertido, Señor, ¿por qué nací en este grupo? ¿Por qué no me dejaste nacer en otro grupo? Yo visité iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, de todos los grupos cristianos. ¿Por qué no vamos a decir que nosotros somos los más santos y los únicos? No, hay un pueblo de Dios que ama a su Señor, con diferentes costumbres. Pero yo le dije, ¿por qué no nací en una iglesia de estas? ¿Saben lo que dijo Dios a mi espíritu? Dice, porque yo quise que allí nacieras y allí vas a florecer. Y estuve con mi pastor, puedo decir
casi a cargo de mi pastor por 7 años, aunque yo fui líder nacional, pero a los 7 años Dios me trajo a Oaxaca, cumpliéndose un sueño que Dios me dio al principio del ministerio. Y aquí yo quiero decir, oaxaqueños, me siento honrado de estar en este hermoso estado. Yo amo a este estado. Algunas veces que salí a otros lugares, aún fuera de la República, yo les dije, Oaxaca es la capital del mundo. No les gustó a algunos, se enojaron, pero dije, Oaxaca es la capital del mundo. Y si nosotros comparamos a los oaxaqueños con otras personas, qué preciosos son los oaxaqueños y las oaxaqueñas. ¿No es cierto? Sí, la verdad es esa. Yo, si me preguntara a mi Señor ahorita, ¿qué piensas de mis hijos oaxaqueños? No tengo ninguna queja. Son los más preciosos y las más preciosas. Yo digo, gracias a Dios. Si usted no es de aquí, como yo, siéntase oaxaqueño. Siéntase oaxaqueño. Si me examinan mi sangre, tengo 90% de frijoles negros, 1% de chepiches, 2% de guajes o 1%, de chapulines y de quesillo el otro 10%. Digo, gracias a Dios. Y quiero decirles, Dios me quiso plantar en este estado. Y aquí estamos viendo las obras del Señor. ¿Me están oyendo? Y usted está llamado junto a mí para que establezcamos el reino de Dios en esta ciudad, en este estado, en esta patria nuestra y en este mundo. Descubra cuál es el trabajo que usted debe hacer. Si ustedes examinan, dice que en las manos de Dios somos semilla, somos diversas semillas, tenemos diferentes funciones, diferentes ministerios, pero no porque se planta la semilla, ya es un árbol y ya da frutos. Hay un proceso. Primero la semilla se planta en la tierra, ¿no es cierto? El ingeniero agrónomo dice que cuando menos 7 centímetros creo se siembra la semilla del maíz. ¿Y qué montón de tierra tiene el grano de maíz? Si él pudiera pensar, diría, ¿cuándo voy a salir al flote? ¿Cuándo voy a salir? Pero tiene un potencial la semilla, que cuando es sembrada, el sol, el calor, hace que a rato se abra paso, y cuando vemos ya fuera de la tierra ya hay un principio. Sigue la espiga, y llegamos a ver ahora grandes árboles. ¿No es cierto? Tiene su tiempo. Es un proceso. Todo esto nos hará entender que todo tiene su tiempo. Aunque a veces quizá la semilla pudiera pensar, podré abrirme paso sobre esta tierra encima de mí. Es tan dura y me siento tan impotente, pero un día logra salir. La semilla se deja ver y el brote se abre ante la luz. Y muchos miembros del cuerpo de Cristo son como esta semilla. Lo único que ven es la tierra acumulada encima de ellos. Incluso a veces los miembros del personal ministerial a veces se sienten maltratados, olvidados, menospreciados. A veces dicen, ni el pastor se preocupa de mí. Pero escúcheme bien, ninguno de ustedes pasa desapercibido de los ojos de Dios. Dios no los ha olvidado. Pero si ustedes analizan lo que pasa con la semilla, para que la semilla brote, ¿qué tiene que experimentar la semilla? Un tiempo de muerte, ¿no es cierto? Se pudre la semilla, pero sale una nueva vida. Y a veces en el cristiano hay ese tiempo que parece que es muerte, parece que no hay vida, pero vamos a tener paciencia. Dios quiere que llevemos fruto y fruto abundante. Así que entonces, si solo permanecieran allí donde Dios los plantó y decidieran ser fieles durante las temporadas difíciles, brotarían a su debido tiempo. Una semilla está destinada a brotar si es que se plantó en buena tierra. Si reconoces que estás en la voluntad de Dios y que te encuentras donde debes estar, entonces llegará el momento en que brotarás, porque es el destino de Dios quien está obrando en ti. Dios desea que sus hijos y sus hijas se conviertan en árboles, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice el Salmo 1, los árboles plantados junto a corrientes de aguas dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacen va a prosperar. Es el deseo de Dios para cada uno de ustedes. ¿Me están escuchando? Lo único que pasa es que a veces hay algunos que se desesperan y dicen, es que aquí no me toman en cuenta. Yo tengo este ministerio, yo tengo este otro, yo tengo esta habilidad y esto. ¿Ustedes han visto alguna vez que un árbol se desarraiga y se cambia de lugar? Dice el árbol, ya no me gusta aquí, voy a sacar mis raíces, y se pasa a otro lado. ¿Han visto alguna vez eso? Ya se planta ahí. Dice, pero tampoco me gustó aquí, yo voy a salir a otro lado. Y se sale, y se va a otro lado. ¿Qué pasa con ese árbol? Se muere, se acabó. ¿Saben que hay muchos cristianos que andan de iglesia en iglesia? ¿Sí? ¿Sabían eso? De aquí se han ido muchos. Yo quiero recibirlos, los que nacieron aquí, un día aquí, y vengan en buen espíritu, los voy a recibir. Pero hay muchos cristianos que son como árboles que no están en un lugar y se pasan a otro y se pasan a otro y a otro lugar. Y es un perjuicio para su vida espiritual.
Así que entonces, ustedes no han visto los árboles que se pasan de un lugar a otro, ¿verdad? Ahí donde los sembraron, allí están. A menos que estén en una maceta, bueno, ya lo trasladan de una maceta, pero allí siguen en la maceta. Esto en el cuerpo de Cristo, incluso entre el personal de algunas iglesias, la primera vez que alguien siente ofendido, arranca sus raíces y se traslada a otro lugar. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué no hay fruto en su vida? He dicho, si un árbol se desarraiga y replanta continuamente, finalmente las raíces se morirán. ¿Y saben por qué se van muchos? Son muchos los cristianos que han experimentado esto, a causa de la rebelión y del pecado que hay en sus corazones. Y por supuesto también Satanás, que trabaja en cada uno de nosotros. Yo les decía, a veces quizás unos se han quejado, es que el pastor ni siquiera me saluda, pasó junto a mí, ni siquiera me saludó. A veces voy pensando en otra cosa. Si yo me pudiera saludar, ¿cómo te va? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y no lo saludo a los demás, dirán, a mí ni me peló. Pasó junto a mí, nomás saludado fulanita, sotanito. Por eso no saludo a todos de mano. Si alguien me da un abrazo, yo se lo recibo. ¿Me está escuchando? Pero me da pena no poder saludar a cada uno y darles un abrazo a todos. Yo quisiera darles un abrazo a todos, pero son muchos. Pero los amo. Por eso estoy aquí, siendo su servidor. No soy capataz, no soy el jefe, no soy el mandón. Soy un servidor de ustedes, que lo tomen en cuenta siempre. ¿Me están escuchando? No soy el que toma decisiones por ustedes, doy el consejo, pero yo respeto sus decisiones. Así que muchos, a causa de la rebelión y del pecado que hay en sus corazones, constantemente brincan de un lugar a otro, de una iglesia a otra iglesia. Rehúsan someterse a la autoridad o sienten que poseen ciertos dones especiales para la iglesia, los cuales el pastor no está dispuesto a reconocer. Este tipo de actitud es un impedimento para que una persona cumpla el llamado divino que recibió de parte de Dios. Así que debemos examinarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a morir a nuestros propósitos y sueños personales y permitir que se cumpla la voluntad de Dios sin considerar el costo que se debe pagar. Un último versículo que voy a darles. Segunda carta a Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Segunda carta a Timoteo 1:9. En su casa lo pueden leer. Considero que este es uno de los pasajes más importantes que hay en toda la Biblia respecto a la comprensión de tu llamado. Dios nos ha salvado y nos ha llamado para cumplir una responsabilidad. Yo decía, aquí en la iglesia ya hay casi un 10%, menos de un 10% de hombres y mujeres que están metidos en el trabajo, pero apenas escasamente son un 10%. ¿Y el 90% qué hace? Descubra su llamamiento. Te ha salvado, pero te ha hecho un llamamiento. Imagínese que un día mi hígado dijera, no, yo no trabajo, yo no funciono. ¿Y qué va a pasar con mi hígado? ¿O qué me va a pasar a mí? Me muero. Y la boca ahora me pongo en huelga. Bueno, cuando tenemos que ayunar hay que hacerlo, pero porque lo decidimos. Pero que un día la boca dijera, no voy a comer en un año. Así que cuerpo, a ver cómo te va. Pues se muere el cuerpo, porque la boca no está cumpliendo una función. Porque el hígado, el riñón, el vaso y el plato y todas esas cosas que hay en nuestro cuerpo no funciona. Si naciste de nuevo, fuiste llamado. No podrás pararte un día frente a Jesús y decirle, nunca me llamaron. Él te salvó y te llamó de acuerdo con su gracia y su propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito en tu vida que debes cumplir. No estás aquí por casualidad. ¿Me estás oyendo? En Dios tienes un destino que cumplir y debes buscar de Dios para identificar cuál es ese propósito para tu vida. Y entonces te convertirás en el factor decisivo del cumplimiento de dicho propósito. Dios ordenó y destinó el tiempo para que los hijos de Israel se dirigieran hacia la tierra prometida, ¿se acuerdan? Después de que Dios los sacara de Egipto. Sin embargo, el propósito de Dios no se cumplió en sus vidas porque dudaron y fueron incrédulos. Y durante 40 años los israelitas estuvieron dando vueltas, caminando en círculos en el desierto hasta que murieron todos los hombres mayores de 20 años. Las personas que no tienen el propósito, no entienden su propósito para el cual fueron llamados, tienden a caminar en círculos, culpando a los demás y a Dios de sus fracasos. Muchos están caminando hasta que abren hoyos para ellos mismos y por último mueren. Muchas veces mueren sumidos en amarguras, enojados con otras personas y hasta con Dios. Caleb, qué triste que Caleb y Josué
no hayan disfrutado de la tierra prometida antes, porque por ese grupo de rebeldes ellos no entraron a la tierra prometida, aunque todas tuvieron esa oportunidad. Y en este pasaje de 2 Timoteo 1:9 dice que el propósito y la gracia de Dios nos fueron dados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Antes de nacer ya Dios sabía quién eras tú, incluso antes de decir Dios hágase la luz, en su omnipotentemente ya Él te conocía, ya sabía dónde ibas a nacer, en qué lugar geográfico, en qué familia, ya te conocía todo. Es maravilloso eso. Ya sabía que Fidel Hernández iba a nacer en casi una familia de campesinos, porque mi padre fue campesino, nunca tuvo una profesión. Él araba las tierras y a mí me gustaba cuando él araba todas las tierras y le daba su aplanada, ¿cómo se llama? Tablonear, destableado, algo así. Pero mi padre decía que era la rastra, ¿no? Era una viga, una tabla grande, se amarraba a los animales y ahí iba parado uno, encima de ellos, iba parado. Me gustaba subirme eso, porque se desmoronaban todos los terrones y quedaba ya casi como una plancha. Eso era ya para que entrara otra vez el arado y se hicieran los surcos. Mi padre fue un campesino, pero dije, Señor, gracias porque nací ahí. Yo bendigo a mi padre. Él era un borrachito. Cuando conocimos al Señor, se entregó también al Señor al poco tiempo después de nosotros y paró su alcoholismo, paró todo. Pero miren lo que hace Dios. Ahora, ¿nunca ha pasado por su mente de alguno de ustedes que diga, ay, ¿por qué no nací en la familia Bush? ¿O por qué no nací con la familia Fox? ¿O por qué no nací en tal familia? ¿No les ha pasado en su mente alguna vez? A ver, sean honestos, sean honestos. ¿Por qué no nací con alguien que tenía un Rolls Royce y tenía alberca a su casa? Aquí apenas tenemos un cuarto a veces para todos. Es cocina, dormitorio y sala y todo. ¿Nunca cruzó por sus cabezas eso? Yo sí. Dije, ¿por qué no nací con la familia sutana? A lo mejor son ustedes menos honestos o de veras nunca piensan mal. Pero yo bendigo a mis padres, bendigo a esa madre preciosa que ya está con el Señor. Preciosos padres. Ame a sus padres. Reconcíliese con ellos si está enojado por la vida que le hayan dado. Ármese de la presencia de Dios. Vaya un día, padre o madre, te perdono. Aquí he conocido personas que sus padres, perdóneme, cara si fueron unas bestias con los niños, pero perdónelos, llénese de amor y pídales que le perdonen y también perdónelos. Así que es maravilloso. Él te conoce a ti, conoce todo lo que tienes tú en tu corazón. Deja que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. ¿Quieres? Vamos a darle gracias a Dios. Y descubra, si todavía no sabe cuál es la función en el cuerpo de Cristo, descúbralo. Dígale, Señor, ¿cuál es mi parte? Así como en mi cuerpo los órganos tienen diferentes funciones y hay partes de mi cuerpo que no pueden hacer las funciones de otro. Por ejemplo, un ejemplo burdo, trillado, cuando le da comezón el oído aquí en el tímpano, ¿qué hace? Si no tiene, se mete alguna cosa. No se meta un cuchillo porque lo va a trozar. Pero a veces dice, este gordo ni en la puerta entra. Pero metan el chiquito, miren, este entra hasta adentro. ¿No es cierto? Cada órgano tiene una función en nuestro cuerpo. Y cada uno de ustedes tiene una función que cumplir. Descubra cuál es esa función. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo revele a los que ya han nacido de nuevo, a los que ya han caminado contigo, si no saben todavía el ministerio que deben desarrollar, aunque no sean vistos como los pastores, como los grandes profetas, como los grandes evangelistas. ¿Qué importa si tú los ves? Pero qué función tan importante cada miembro del cuerpo tuyo, del cuerpo de Cristo, está cumpliendo. Señor, revela a cada uno de ellos cuál es la responsabilidad, porque un día estaremos dando cuentas de lo que hayamos hecho en este cuerpo. No nos referimos al pecado, sino a la responsabilidad que has puesto sobre nuestras vidas. Señor, yo en cuanto a mí, quiero ser fiel al llamamiento. Nunca pensé que me plantaras en Oaxaca ya casi por 33 años. Pero aquí sigo, Señor, acompañado no solamente de los pastores y de tantos otros líderes que están sirviéndote en el lugar que tú les has llamado, hombres y mujeres, tu bendición sobre ellos, sobre estas damas que están al servicio tuyo. Señor, pero tú necesitas que cada miembro de tu cuerpo te sirva, Señor, y queremos que tú traigas revelación a cada persona, hombre o mujer, del llamamiento que les has hecho y la función que deben llevar a efecto en tu reino. Hasta que todos como equipo establezcamos el reino de Dios en esta ciudad,
en este estado, en esta patria nuestra y en este mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra y que tu bendición sea sobre cada uno de los presentes y con su familia. En el nombre de Jesús. Amén.